Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenida, bienvenido. Les saluda el periodista Jean-Claude Penyan. Estamos en este espacio de conversación, de entrevista, para poder hablar de diversos temas desde la academia, desde la educación, desde las universidades, relacionados también, por supuesto, con la próxima conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Estamos con el rector de la Universidad de Valparaíso, Osvaldo Corrales, también presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, la CUECH. ¿Cómo está, rector? Buen día. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Jean-Claude. Un gusto saludarle. Igualmente, rector. Bueno, quizás primero, rector, contarle un poco a la gente lo que se hace desde la CUECH, desde el Consorcio de Universidades del Estado de Chile. Contarles también quizás a las personas que son una gran cantidad de universidades, principalmente de regiones. Veo de Tarapacá, de Antofagasta, Atacama, La Serena, Playa Ancha, ustedes mismos ahí en Valparaíso, en Aysén, la Universidad de Magallanes, la Universidad de la Frontera, y usted además está, entiendo, que en esta nueva administración. Sí, efectivamente, el Consorcio de Universidades del Estado surge en los años 90, a principios de los años 90, como una iniciativa de las universidades del Estado de Chile, que no tenían una orgánica propia, no tenían un espacio, digamos, donde coordinar sus actividades. Y se crea entonces agrupando a las 18 universidades del Estado que existen en el país, desde Arica hasta Punta Arenas. Partieron siendo 16 universidades del Estado, luego se crearon las dos que se agregan al final, que son la Universidad de O'Higgins y la Universidad de Aysén, que fueron creadas durante el gobierno de la expresidenta Bachelet, completando las 18 universidades que existen hoy día. Cubrimos a todas las regiones, todo el territorio, claro, a todo el territorio nacional. Efectivamente, de las 18 universidades, 14 se ubican en regiones fuera de la región metropolitana y 4 son universidades que están ubicadas en la región metropolitana. Bueno, sobre eso mismo, rector, y aprovechando, hay varias universidades que están entre las regiones que se han visto afectadas por el sistema frontal de los últimos días. Veo la Universidad de Talca, la de O'Higgins, del Biobío. ¿Cómo ha estado la situación en la zona? ¿Qué ha sabido de esos planteles? Y también qué tipo de ayuda ya están quizás dando y ofreciendo a la comunidad, desde lo que ustedes pueden hacer. Efectivamente, hay una situación particularmente delicada en la Universidad de Talca. Yo me contacté ayer con los rectores de las zonas que están siendo más castigadas por el sistema frontal, y entre ellas la Universidad de Talca era la que manifestaba mayor afectación. Hay dos niveles de cuestiones que afectan a las universidades. En primer lugar, la afectación de infraestructura universitaria. Exacto. En Talca se produjo una gran inundación y eso afectó a la infraestructura de la Universidad de Talca, pero también está la afectación a las familias que componen las comunidades universitarias, tanto de estudiantes, de funcionarios y funcionarias, y académicos y académicas. Esa es una situación que estamos monitoreando porque evidentemente en este momento la situación está en curso, es decir, se está evolucionando todavía, el sistema frontal todavía está afectando a esas zonas, está en declive. Todavía no tenemos una estimación acabada de los daños y los perjuicios que han sufrido tanto las universidades, claro, como las familias. Estamos atentos a lo que eso puede, a lo que los rectores de esas tres universidades nos puedan informar en lo que viene, pero ciertamente como sistema de universidades estamos atentos y ofreceremos toda la colaboración una vez que el sistema frontal concluya, tengamos una estimación de los daños y podamos hacer de nuestra ayuda algo útil. Por el momento, por cierto, las autoridades universitarias están en coordinación con las autoridades tanto de los municipios como con las autoridades de las provincias y las regiones en las que están insertas para intentar, digamos, ir tomando las medidas que disminuyan, digamos, esas situaciones de afectación. Y bueno, el llamado también, no el llamado, sino que el envío de ánimo y saludos desde, por supuesto, lo que está pasando en todas estas regiones para poder tener un buen porvenir. Rector, estamos ya, por supuesto, a semana del 11 de septiembre de una nueva conmemoración, no es cualquiera, son 50 años. Y está el lema Memoria, Democracia, Educación y Futuro. ¿Desde dónde nace ese lema? ¿Desde dónde nacen estos ciclos organizados por la CUECH? ¿Y cuál es la ayuda o la intervención más bien que se hace desde las universidades?
Bueno, las universidades jugamos un rol, particularmente las universidades públicas, jugamos un rol muy importante en la mantención de la memoria histórica de las sociedades en las que nos encontramos insertas. Piensa usted que en muchos casos las universidades del Estado juegan un rol insustituible, central, en animar la vida cultural de regiones que sin la mediación de nuestras instituciones tendrían una oferta mucho más limitada. Pensemos, Claro. por ejemplo, en las zonas extremas. Y en ese contexto también tenemos un deber de animar a la sociedad, dentro de la sociedad chilena, una reflexión en torno a lo que ha sido estos 50 años que han ocurrido desde el quiebre institucional de 1973 y las posteriores consecuencias que ello tuvo en nuestro país. Y el lema, de alguna manera, surge precisamente de ese deber que las universidades públicas tenemos en relación con animar esa reflexión y ojalá ir generando una adhesión, un consenso al interior de la sociedad chilena, en orden a que podemos discrepar en muchas cosas. Por cierto, podemos tener distintas versiones del contexto en el cual se dio el golpe de Estado, podemos tener interpretaciones enfrentadas, encontradas respecto de lo que fueron, de la evaluación del gobierno de la Unidad Popular o de los gobiernos anteriores a la Unidad Popular, de la situación geopolítica del mundo. Sin embargo, debiéramos ir construyendo un cierto consenso en torno a dos cuestiones que para nosotros resultan básicas. La primera de ellas es que nada justifica, podemos buscar explicaciones que nos permitan comprender lo que ocurrió, pero en primer lugar nada justifica el quiebre institucional. Claro. Debemos tener un consenso que nos permita adherir de un modo inequívoco a los valores de la democracia y que por lo tanto deberíamos ser capaces, a partir de esa historia trágica del país, construir hacia el futuro un consenso respecto de que los problemas que tiene la democracia, que son muchos, deben resolverse siempre por medios democráticos y por medios institucionales, y que de ninguna manera el uso de la fuerza puede ser el mecanismo para solventar diferencias políticas que a veces en las sociedades pueden ser irreductibles. Eso en primer lugar. Deberíamos, y nosotros estamos empeñados en construir ese consenso. Y en segundo lugar también, un consenso en torno a que de ninguna manera se pueden justificar las violaciones a los derechos humanos, que parte de los acuerdos que como sociedad tenemos que ser capaces de construir es que se debe respetar en cualquier circunstancia la integridad física y psíquica de todas las personas, aunque sean adversarios políticos, aunque sean personas con las cuales mantenemos grandes diferencias. A nosotros nos parece que esos dos pilares deben ser la base de la construcción de una sociedad democrática, y por eso nosotros partimos nuestro lema precisamente con memoria. Tenemos que ser capaces de recordar, porque a partir de la valoración de esa memoria, la valoración crítica de esa memoria, podemos construir el futuro. Es evidente que en el periodo previo probablemente la sociedad vivió un clima de polarización y también debemos ser capaces de aprender de esa experiencia precisamente para valorar y para nunca perder la capacidad de mantener un diálogo fructífero entre los distintos sectores de la sociedad. A nosotros nos parece, y esto es el empeño en el que estamos hoy día trabajando, a lo largo de todo Chile, nos parece que debemos ser capaces de asumir que ni la democracia ni los derechos humanos son propiedad de un sector político, ni son patrimonio de un grupo, ni son patrimonio tampoco de un sector de la sociedad, sino que le pertenecen, son un logro civilizatorio que le pertenece a la humanidad y que por lo tanto también le pertenece a todos los chilenos y chilenas, independientemente de su color político, religión o cualquier otro posicionamiento ideológico que cada uno legítimamente tenga en el marco de una sociedad democrática. Y en ese llamado, rector, a la reflexión, a esta buena reflexión, por así decirlo, ¿cómo se reflexiona también en base a la época actual, en donde la situación también está polarizada, hay conflictos también desde lo político, hay también situaciones que se generan a raíz de lo que pasó hace 50 años? Entonces uno dice, chuta, evidentemente por mi edad yo no estuve hace 50 años atrás, pero podría pasar lo mismo. ¿Cómo evitamos que pase algo similar? De repente uno dice, bueno, estamos en el 2023, es impensado que vuelva a ocurrir algo así, pero de repente a veces las circunstancias parecieran que podrían gatillar algo. ¿Cómo se puede hacerle un freno a eso? En este caso además desde la academia, desde las universidades también.
Bueno, nosotros somos instituciones de educación y si bien los 50 años son un hito, como usted ha dicho, muy relevante para la sociedad chilena, nuestra actividad es permanente. Es decir, Claro. nosotros, las universidades públicas, reconocemos nuestros valores y tratamos de inculcarle a nuestras y nuestros estudiantes, independientemente de las carreras, que estudien ciertos principios que tienen que ver, entre otras cosas, con el pluralismo, con el respeto irrestricto a la diversidad, con la libertad de expresión, con el respeto irrestricto a los valores democráticos, en tanto son la mejor forma de convivencia para garantizar el respeto de los derechos humanos. Nosotros tenemos en eso, Jean-Claude, una actividad permanente como Claro. instituciones de educación superior, no solo respecto de la formación de nuestros estudiantes, también realizamos permanentemente actividades sociales y culturales abiertas a toda la comunidad gratuita, donde estamos permanentemente estimulando esos valores y propiciando una discusión que tienda a generar un cierto consenso respecto de la necesaria adhesión, solo desde la consideración, en primer lugar, de esos valores, pero luego también de la valoración de nuestra historia, de lo que fueron los horrores que desafortunadamente tuvo que vivir la sociedad chilena a partir de lo que fueron las atroces violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en dictadura, es que podemos prevenir que situaciones similares, no necesariamente iguales, ocurran en el futuro. Y ese es un empeño en el que nosotros estamos involucrados permanentemente, pero en el que necesitamos involucrar a más actorías en toda la sociedad. Y es por eso que este hito nos está sirviendo precisamente Claro. para trabajar en torno a tres ejes fundamentalmente. El primero es, obviamente, un eje de memoria, un eje que tiene que ver con el reconocimiento de, entre otras cosas, las víctimas que al interior de las propias universidades tenemos de lo que fue el terrorismo de Estado durante la dictadura, pero también tenemos actividades académicas, actividades de debate, actividades de revisión histórica, actividades donde estamos asumiendo estos debates también desde el punto de vista sociológico, antropológico, filosófico, y por supuesto también tenemos una serie de actividades culturales donde invitamos a la comunidad a sumarse, a plegarse a la reflexión que también desde el arte se hace respecto de ese periodo histórico. Pero ciertamente necesitamos un trabajo mucho más enfático para evitar que esto ocurra en el futuro. Claro, sí, y justo le iba a consultar sobre eso, porque por ejemplo llegamos ya al 11 de septiembre, se hace la conmemoración, se realizan distintos actos, etcétera, pero ¿qué hacemos después? ¿Qué hacemos después de eso? Porque como sabemos, la situación sigue polarizada. Usted nos dice que desde la academia, en este caso, siempre han estado activos y ahora aún más, pero pareciera ser, como también reflexionamos, que debiese hacerse algo más. Y ese algo más, y aquí se lo planteo, que debiese ser una nueva comisión, por ejemplo, establecer una mesa transversal de trabajo como para poder aunar puntos políticos. ¿Cómo se puede hacer desde ahí? Bueno, yo creo que en primer lugar Chile tiene algunas deudas que me parece que debe asumir. Digamos, obviamente tenemos una deuda con más verdad y más justicia, sobre todo con más justicia. En Chile todavía existen más de 1.000 detenidos desaparecidos, situaciones o personas en situación de desaparición forzosa. Y eso es algo que deberá remecer a la conciencia moral del país. La gente tiene derecho a saber dónde están sus familiares para poder cerrar el duelo. Lo primero que tenemos que hacer es, en primer lugar, asumir que este es un tema que todavía divide al país. Claro. Yo creo que tenemos que asumir eso, de verdad. Lo primero es tener conciencia de que este es un tema que todavía divide el país. Tenemos que tener conciencia que la adhesión a una cultura democrática y de derechos humanos todavía es frágil en nuestro país. Y eso me parece que tenemos que asumirlo como punto de partida. Asumir eso, que es un tema que nos divide. Asumir que tenemos una deuda, que para cerrar ese ciclo, es necesario saldar esa deuda que tenemos todavía con más verdad, más justicia. Y eso me parece que obviamente es la base. Y luego es evidente que el sistema político para poder avanzar necesita, creo yo, suscribir ese consenso. Yo creo que vivimos todavía en este momento y se ha reactivado ese debate a partir de lo que fue el estallido social.
vivimos todavía en un momento donde suscribir esos valores democráticos y de respeto a los derechos humanos, donde sea, los derechos humanos deben respetarse donde sea también, no importa el color del país donde se violen, digamos, eso debe ser condenado en cualquier circunstancia sin ningún tipo de relativización. Vivimos en un momento donde reconocer eso, reconocer que en Chile se violaron gravemente los derechos humanos, que eso estuvo mal y que eso no debe repetirse, todavía se ve como un acto de rendición frente al adversario político. Y eso es algo que debemos superar como país. Esa es una barrera que debemos superar. Asumir eso no debe ser equivalente a ningún tipo de resignación frente a un adversario político. Al contrario, eso debiera ser la base a partir de la cual procesemos toda otra diferencia. Me parece que todavía el sistema político y muchas personas en nuestro país ven ese reconocimiento como, por así decirlo, una especie de rendición frente a otro sector de la política, y eso debemos superarlo. Y hay experiencias donde esto se ha superado. Una muy significativa está aquí todo el mundo mira a Alemania, ¿no es verdad? Y dice, Alemania es una especie de horizonte o de ejemplo en la medida en que la sociedad condena transversalmente lo que fue el nazismo, ¿no es verdad? Pero nosotros tenemos un ejemplo mucho más cercano, Uruguay. En Uruguay, donde también hubo una dictadura, donde también se violaron los derechos humanos de muchas personas, no tan masivamente como en Chile. Sin embargo, hay un consenso en todo el espectro político de que esas violaciones de los derechos humanos y esas dictaduras son inaceptables en un régimen democrático, que ninguna persona que escriba valores democráticos lo puede conectar, y cuando se conmemora eso, sale la gente de todos los sectores a marchar y a recordar y a suscribir una expresión que yo creo que tenemos que hacer todos propia, nunca más. Eso me parece que para partir debemos ir construyendo ese consenso al interior de la sociedad y del sistema político. Lo último, rector, estamos en un proceso constituyente. Precisamente por lo que hablamos, una eventual nueva constitución ayudaría a esto. Ustedes también han estado bien involucrados ahí en defender lo que es la educación pública, desde también lo universitario. ¿Cómo lo ves? Obviamente, un nuevo pacto constitucional puede ser una oportunidad, pero también puede, y ya lo vimos en el proceso fallido anterior, profundizar las diferencias. Yo creo que tenemos una segunda y tal vez una última oportunidad tenemos para que los sectores que conforman esa hoy día Consejo Constitucional tengan los actos de generosidad que el país requiere para ir gradualmente, porque esto no se decreta, pero para generar las condiciones para un reencuentro honesto, sincero con el futuro. Creo que tenemos una posibilidad, pero que esa posibilidad se materialice requiere de un acto de generosidad, de un acto de altruismo, que desafortunadamente ya no se dio, digamos, en el anterior proceso, porque bueno, hubo una serie de condiciones que impidieron que eso pudiera realizarse. Pero nosotros creemos que si esta vez el país fracasa nuevamente en tener un texto que ojalá sea lo más representativo de los mayores sectores de la sociedad chilena y genere un marco para el reencuentro, es muy posible que esta división que todavía tenemos a 50 años del golpe de Estado y que de alguna manera se expresó ya en el estallido social, bueno, siga latente. No habrá en los próximos años probablemente un estallido social como el que tuvimos en 2019. Sin embargo, va a seguir larvada esa división que hoy día todavía subsiste en la sociedad chilena. Nosotros como sistema universitario esperamos que más allá de las proposiciones que nosotros hemos hecho tanto en la anterior convención como al actual Consejo Constitucional, más allá que esas se acepten o no, nosotros lo que esperamos es que el problema constitucional se solvente para que sobre un nuevo pacto social la sociedad chilena pueda seguir avanzando, ahora sí, como lo que la mayoría de la sociedad ha pedido, como una sociedad donde ciertos derechos sean garantizados para todas las ciudadanas y ciudadanos y se avance progresivamente en la igualdad de oportunidades. Eso es lo que nosotros entendemos la sociedad chilena ha pedido, y ese es el esfuerzo en el que nosotros también hemos tratado de contribuir desde lo que nos es propio, que es la academia y el ámbito de la educación.
Sobre memoria, democracia, educación y futuro. Estamos conversando con el rector de la Universidad de Valparaíso, también presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, don Osvaldo Corrales. Agradecido, rector, por haber estado conversando con nosotros en estos minutos. También, bueno, al cierre a lo mejor nos puede contar cuáles son las actividades que van a hacer el próximo 11 o las semanas y días previos. Bueno, tenemos yo invito a todos los auditores y auditoras a entrar a las páginas de de las universidades que estén en su región. Tenemos un conjunto de actividades muy nutrido, que no solo abarcan el 11, sino que ya empezaron ahora en agosto y se van a prolongar probablemente hasta el mes de noviembre. Son actividades abiertas, gratuitas a toda la comunidad y, como decía, incluyen actividades académicas, culturales y también actividades propiamente de conmemoración, es decir, que tienen que ver con memoria, reconocimiento y reparación. El 11 de septiembre todas las universidades realizaremos actos de memoria en nuestras instituciones que van a reconocer no solo a las personas que fueron asesinadas, sino también a un amplio espectro de personas que vieron truncadas sus vidas o sus carreras a propósito del golpe de Estado. Así que todas y todos particularmente invitados a estas actividades que las universidades realizamos en el marco de esta conmemoración. Gracias, rector, agradecido. Muchas gracias por el espacio. Un saludo. Ahí estaba entonces la conversación con el rector de la Universidad de Valparaíso, Osvaldo Corrales, también presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, la CUECH. Esta conversación la puede revisar a lo largo de nuestra red de radios regionales, también por supuesto en radiosregionales.cl. Muy buenas tardes.